Hay días que marcan un antes y un después, días que parten la vida en dos. Así comienza la historia de Anna Williams, tal como la relató el doctor Joe Dispenza. Un evento inesperado, repentino y devastador, la empujó fuera del mundo que conocía y la llevó, sin elección, a un viaje hacia una dimensión completamente nueva de la existencia. Era un domingo, a principios del verano de 2007. Anna descansaba en casa. Las puertas de la sala estaban abiertas hacia el jardín. El aire era suave. Las cortinas blancas danzaban con la brisa y el canto de los pájaros se mezclaba con las risas lejanas de niños jugando. Su hijo, de 12 años, leía un libro en el sofá. Su hija, de 11, cantaba alegremente desde la planta de arriba. Anna, psicoterapeuta y directiva de una importante institución de salud mental en Ámsterdam, aprovechaba el momento para leer un artículo profesional. Todo parecía en calma, pero algo no encajaba. Su esposo había salido temprano esa mañana, sin dar mayores explicaciones. Aunque se había despedido con un abrazo de sus hijos, no respondió ninguno de los intentos de contacto que Anna hizo durante el día. Una sensación de inquietud comenzó a instalarse en su interior. Ese vacío inexplicable, difícil de nombrar, crecía con el paso de las horas. A las 3:30 de la tarde, el timbre sonó. 2 oficiales de policía estaban en la puerta. ¿Es usted la señora Williams? Al confirmar su identidad, le pidieron pasar. En cuestión de segundos, su realidad se fragmentó. Le informaron que su esposo había sido encontrado sin vida tras un hecho trágico ocurrido esa misma mañana, desde lo alto de un edificio en el centro de la ciudad. El momento parecía congelado en el tiempo. Su respiración se detuvo brevemente. Un temblor involuntario sacudió su cuerpo. Sintió una presión aguda en la cabeza, una punzada hueca en el estómago y una tensión inmediata en el cuello y los hombros. Su mente, desbordada por el impacto, se llenó de pensamientos caóticos. Las hormonas del estrés se habían apoderado de ella. Anna entró en modo de emergencia. Mientras sus hijos quedaban paralizados, ella trataba de mantenerse firme, pero todo dentro de ella se rompía. El sistema nervioso, el cuerpo, las emociones, todo respondía como si se enfrentara a un peligro inminente. En cierto sentido, así era. Joe Dispenza señala que esta clase de reacciones no solo son naturales, sino profundamente biológicas. El cuerpo humano está diseñado para adaptarse al peligro, pero cuando ese peligro es emocional, interno y devastador, el impacto puede quedar almacenado en cada célula. Ese día, Anna pasó de ser una madre, profesional y esposa a convertirse en una persona completamente distinta. Ya no era solo la mujer que había vivido una vida estable. Ahora cargaba un peso emocional que alteraría su salud, su mente y su identidad. Y aunque entonces no lo sabía, lo que acababa de ocurrir no era el final. Era la puerta a una transformación que pondría a prueba cada parte de su ser y abriría, años más tarde, el camino hacia lo extraordinario. Tras aquel evento que cambió su vida, Anna Williams quedó atrapada en un estado interno que parecía no tener salida. Su cuerpo, su mente y sus emociones se habían alineado en una sola dirección: la supervivencia, tal como lo explica el doctor Joe Dispenza. Vivir en estrés es, desde una perspectiva científica, vivir en modo de emergencia. Y el cuerpo humano no fue diseñado para sostener ese estado de forma permanente. Cuando una situación
se percibe como peligrosa, el sistema nervioso simpático se activa, el corazón se acelera, la respiración se agita, las pupilas se dilatan, la sangre se desvía de los órganos hacia las extremidades para correr o pelear. Todo esto es útil si el peligro es real y momentáneo. Pero para Ana, el peligro no terminó aquel día. Lo revivía en su mente cada vez que pensaba en lo que había ocurrido. El cuerpo de Ana no distinguía entre el recuerdo y el evento original. Cada vez que recordaba lo sucedido, experimentaba las mismas emociones devastadoras y su cuerpo generaba los mismos químicos de alerta y dolor. Como señala Dispenza, las emociones son las consecuencias químicas de las experiencias pasadas. Lo que Ana no comprendía aún era que, al revivir mentalmente el trauma, estaba reprogramando su biología para quedarse estancada en ese pasado, y su cuerpo respondía fielmente, como si todo estuviera ocurriendo otra vez. Así, día tras día, su fisiología se saturaba de químicos de estrés. La energía que su organismo necesitaba para sanar era drenada por la ansiedad, el miedo, la culpa y la tristeza. Lo más alarmante fue que este estado mental comenzó a manifestarse físicamente. Al no poder liberar la tensión emocional, su sistema inmunológico comenzó a deteriorarse. Su mente giraba en círculos. ¿Cómo criar sola a sus hijos? ¿Por qué no vio las señales? ¿En qué había fallado? Estas preguntas, cargadas de dolor, se repetían como un bucle interminable. 9 meses después, en marzo de 2008, Ana despertó sin poder mover la parte inferior de su cuerpo. Fue hospitalizada y diagnosticada con una neuritis severa. Su sistema inmunológico había comenzado a atacar sus propios nervios. No podía caminar, controlar su vejiga ni sus intestinos. La parálisis parcial fue solo el inicio. Los médicos no hallaron una causa estructural clara. Le indicaron que probablemente se trataba de una condición autoinmune. Desde la visión de Joe Dispenza, esto tenía sentido. El cuerpo de Ana estaba tan atrapado en emociones del pasado que su biología había comenzado a reflejar ese estancamiento. Su cuerpo no podía avanzar porque su mente aún vivía en el momento del trauma. El tratamiento médico incluyó fuertes esteroides y antibióticos, lo cual comprometió aún más su sistema inmunológico. Su situación económica se volvió crítica. No podía trabajar, dependía de la ayuda de su madre y apenas podía cuidar a sus hijos. El dolor físico se sumaba al emocional. Dispenza afirma: el pasado se convierte en nuestra biología, y eso es exactamente lo que ocurrió con Ana. Al quedarse atrapada en la historia de su pérdida, su cuerpo comenzó a contarlo también. No solo pensaba en el pasado, lo vivía emocional y físicamente cada día. Su identidad ya no era la de una profesional estable. Ahora era la mujer marcada por una tragedia, definida por su sufrimiento. En ese punto, todo parecía perdido, pero el cuerpo tiene una inteligencia profunda. Y aún en medio del colapso, hay una chispa que puede dar paso a la transformación. El cuerpo humano es un reflejo fiel del estado interno de la mente. Ana Williams, sumida en un ciclo de estrés, dolor y culpa, comenzó a manifestar físicamente todo aquello que no podía liberar emocionalmente. Lo que Joe Dispenza describe como la noche más oscura del alma no es solo una metáfora espiritual, sino una etapa real donde la conciencia toca fondo para poder transformarse. Después del diagnóstico de neuritis,
y la parálisis parcial que la dejó sin control sobre sus piernas y funciones básicas, la salud de Ana continuó deteriorándose. Las emociones no resueltas seguían intoxicando su sistema. En lugar de mejorar, su cuerpo comenzó a desarrollar nuevas enfermedades autoinmunes. Una de ellas fue un doloroso trastorno que afectó las mucosas de su boca y su esófago, conocido como líquen plano erosivo. Cada síntoma era un recordatorio físico del colapso emocional que aún no había procesado. Los médicos le recetaban nuevos tratamientos, pomadas, esteroides y medicamentos, pero nadie le preguntaba cómo estaba emocionalmente. Nadie trataba la raíz del problema. Su cuerpo reaccionaba a una mente atrapada en sufrimiento. En 2010, se encontró en una relación disfuncional con un hombre que abusaba verbalmente de ella y sus hijos. Había perdido su hogar, su estabilidad, su salud y también el sentido de seguridad. Vivía en estado de alerta permanente, con nuevas alergias, afecciones en la piel, problemas digestivos y una fatiga tan intensa que la obligaba a pasar las tardes en cama. Solo atendía a unos pocos pacientes por la mañana, con mucho esfuerzo, desde casa. Su sistema inmunológico se había colapsado por completo. Estaba aislada, ya no salía de casa, no tenía vida social ni energía. Su pensamiento era caótico, su concentración mínima. Vivía en un estado continuo de reacción automática. La menor exigencia le disparaba el ritmo cardíaco por encima de los 200 latidos por minuto, acompañada de sudoración, ahogo y una presión constante en el pecho. El cuerpo de Ana gritaba todo lo que su alma callaba. Estaba pasando por su noche más oscura del alma. Fue entonces cuando ocurrió algo que, para muchos, habría sido el golpe final. En enero de 2011, los médicos detectaron una masa cerca de la entrada de su estómago. El diagnóstico fue cáncer de esófago. En lugar de detenerse a explorar el impacto de los años de sufrimiento psicoemocional, se le ofreció un protocolo intensivo de quimioterapia. Su respuesta de estrés estaba completamente activada y no podía apagarse. Cada célula de su cuerpo parecía vibrar con desesperación. Joe Dispenza observa que cuando el cuerpo se habitúa a las hormonas del estrés, éstas se vuelven una especie de adicción emocional. Sin saberlo, muchas personas recrean condiciones externas que les permitan seguir generando ese mismo estado interno. Ana estaba tan acostumbrada al sufrimiento que incluso su biología parecía depender de él. Aceptó iniciar el tratamiento, pero tras la primera sesión de quimioterapia, su mundo se quebró. Un día, luego de que sus hijos se marcharan a la escuela, cayó al suelo y estalló en llanto. Se sentía vacía, rota, sin dirección. En ese momento, tocó fondo. Desde ese abismo, hizo algo que cambiaría el rumbo de su historia. Oró, no desde el miedo, sino desde la rendición total. Pidió guía, ayuda, una salida. Prometió que, si encontraba una forma de sanar, dedicaría su vida a agradecer y compartir ese conocimiento con otros. Y con esa intención, encendió una chispa que la llevaría de vuelta a la vida. Tras tocar fondo emocional y físico, Ana Willems no volvió a ser la misma. Algo en su interior había cedido. No se trataba de una derrota, sino de un acto de profunda rendición. Esa apertura permitió que una nueva posibilidad comenzara a gestarse. Una salida desde la conciencia. A los pocos días, comenzó a explorar por su cuenta. No buscaba tratamientos médicos, sino comprensión.
Quería entender qué le estaba ocurriendo más allá del lenguaje clínico. Fue así como encontró el trabajo del doctor Joe Dispenza, y algo resonó de inmediato. Los conceptos eran claros y poderosos. Dispenza explicaba cómo el cuerpo humano, condicionado por años de emociones, podía vivir atrapado en un estado químico basado en el pasado. Y lo más revelador, afirmaba que el cuerpo no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Mi cuerpo no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que imagina. Para Ana, eso era una revelación. Comprendió que su organismo había estado reviviendo el mismo trauma una y otra vez, no porque las circunstancias se repitieran, sino porque sus pensamientos no habían cambiado. Cada recuerdo, cada emoción dolorosa, reforzaba un circuito biológico de enfermedad. Esa idea fue el punto de partida. Si su mente había entrenado a su cuerpo a enfermar, entonces también podía entrenarlo para sanar. Puedo volver a entrenar mi mente y cambiar mi cuerpo. Comenzó con lo que tenía: silencio, respiración y una firme intención. Dedicaba unos minutos diarios a observar sus pensamientos y a imaginarse sana. Al principio era difícil. Su cuerpo protestaba, las emociones viejas afloraban, pero persistía. Sabía que no estaba buscando un escape, sino una reconstrucción. Inspirada por los libros y conferencias de Dispenza, creó un pequeño ritual. Meditaba en la mañana, visualizaba una versión futura de sí misma llena de vitalidad y anotaba los pensamientos negativos que detectaba durante el día. Se trataba de identificar su programación automática, esa que la mantenía conectada al dolor. Y poco a poco comenzó a notar una diferencia, no en los síntomas físicos todavía, sino en su percepción. Tenía dirección. Joe Dispenza sostenía que, al cambiar el estado interior, es posible generar nuevas emociones, y estas, a su vez, señales químicas que activan genes diferentes. Para Ana, esa era la ciencia de la esperanza. Ya no se trataba de fe ciega, sino de práctica diaria con fundamentos claros. La clave no estaba en desear otro cuerpo, sino en convertirse en otra mente. Una mente capaz de sostener emociones elevadas, de visualizar el bienestar como si ya existiera, de enviarle al cuerpo un nuevo mensaje. Este futuro ya está ocurriendo. Ese fue el verdadero comienzo, la decisión de dejar de ser la misma persona que enfermó para convertirse en alguien capaz de sanarse. Ana Williams ya no estaba luchando contra la enfermedad, sino cultivando una nueva forma de ser. Cada día se sumergía en una práctica que iba mucho más allá de lo físico. Estaba reentrenando su mente y con ello su biología. Esta transformación, según explica el doctor Joe Dispenza, no es mágica, sino científicamente verificable. El pensamiento dirige la intención y la emoción sostenida la convierte en realidad. El pensamiento envía la señal y el sentimiento la atrae. Cada mañana, Ana se sentaba a meditar. Cerraba los ojos y dejaba atrás su identidad de enfermedad. Ya no era la mujer enferma, la madre agotada, la víctima del pasado. En su mente, se convertía en una versión de sí misma que ya estaba sana, vital, feliz. Y aunque al principio era difícil mantener esa imagen, poco a poco su cuerpo comenzó a responder. Dispenza enseña que el cerebro es un registro del pasado y que cada pensamiento repetido refuerza circuitos neuronales antiguos. Pero cuando se elige un nuevo pensamiento y se lo acompaña con una emoción elevada, como gratitud, amor o esperanza,
se activa la neuroplasticidad, se abren nuevas conexiones y el cuerpo recibe un mensaje diferente. Ana empezó a sentir una sutil expansión en el pecho. Por momentos experimentaba calma, serenidad, incluso alegría. Su respiración se volvía profunda y rítmica. Aunque sus síntomas no desaparecieron de inmediato, su relación con ellos cambió. Ya no los temía. Sabía que estaban ahí como parte de un viejo programa que estaba siendo reemplazado. Durante semanas, repitió esta práctica con devoción. Visualizaba su sistema inmunológico fuerte, su cuerpo funcionando con armonía. Imaginaba abrazar a sus hijos con energía, caminar por la playa, reír sin esfuerzo. Su cuerpo, sin diferenciar lo real de lo intensamente vivido, comenzaba a manifestar señales de recuperación. Cuando mente y cuerpo están en sintonía, la persona está en un nuevo estado del ser. Ya no se trataba solo de sanar un órgano o suprimir un síntoma. Ana estaba cultivando una identidad completamente nueva. Dispensa lo resume así: debes convertirte en la persona que deseas ser antes de que el cambio ocurra. Ana lo estaba logrando. Sin darse cuenta, había dejado de reaccionar como la mujer herida. Ahora actuaba, pensaba y sentía como alguien en proceso de transformación. Este cambio interior no dependía de circunstancias externas. No requería condiciones perfectas. Era el fruto de una elección sostenida. Pensar de manera diferente, sentir con intención, actuar como si ya fuera real. Y con cada sesión, su cuerpo lo confirmaba. Estaba empezando a volverse sobrenatural. Pasaron meses desde que Ana Williams comenzó a reprogramar su mente a través de meditaciones diarias, visualización guiada y un nuevo enfoque emocional. Lo que empezó como un simple intento de sobrevivir, pronto se transformó en un proceso de expansión profunda. Y entonces, su cuerpo comenzó a dar señales claras de que algo real estaba ocurriendo. El cuerpo es un reflejo de la mente. Esa afirmación del doctor Joe Dispenza cobró sentido para ella. Poco a poco, los síntomas físicos que la habían limitado durante años comenzaron a desaparecer. La incontinencia, la fatiga crónica, el dolor y la parálisis parcial dejaron de formar parte de su rutina. Ya no necesitaba bastón y su energía volvió de forma natural. Los médicos estaban desconcertados. En sus registros aparecía un historial de enfermedades autoinmunes severas, un diagnóstico de cáncer de esófago y un sistema nervioso gravemente afectado. Pero ahora, las pruebas clínicas mostraban algo completamente distinto. No había rastro de inflamación ni disfunción orgánica. El cáncer había desaparecido. La prueba estaba en la biología. No se trataba de una remisión inexplicable. Para Ana, era la consecuencia directa de haber cambiado su estado interior. Dispenza lo explica con claridad. Cuando una persona cambia su pensamiento, sus emociones y su energía, comienza a activar nuevas redes neuronales, a modificar su expresión genética y a enviar señales coherentes al cuerpo. Esa coherencia crea orden donde antes había caos. Ana no recurrió a terapias alternativas agresivas ni a protocolos secretos. Su transformación fue interna. Eligió nuevas emociones, dejó de revivir el pasado y se enfocó en vivir desde una frecuencia elevada. Ese cambio sostenido produjo una reorganización total de su fisiología. Donde antes su cuerpo respondía al miedo, ahora respondía a la gratitud. Los milagros son eventos comunes cuando se trasciende la personalidad. Con el tiempo,
dejó los medicamentos. Su alimentación mejoró de forma natural. Ya no buscaba evitar el dolor, sino nutrir su vitalidad. Incluso sus relaciones personales cambiaron. Se alejó de ambientes tóxicos, recuperó su rol como madre presente y comenzó a guiar a otras personas en procesos de transformación similares. Ana se convirtió en evidencia viviente del poder de la conciencia. Ya no necesitaba convencer a nadie. Su historia era suficiente. En congresos, entrevistas y testimonios, compartía con humildad lo que había aprendido, que la sanación es posible cuando el alma toma el mando, cuando el cuerpo se convierte en el mensajero del equilibrio interior y cuando la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un puente hacia lo divino. Este capítulo no marca el final de su viaje. Es el inicio de una nueva vida basada en coherencia, propósito y expansión. Porque cuando el cuerpo sana, también lo hace el alma. Y cuando el alma despierta, el cuerpo lo manifiesta. La historia de Ana Williams no es solo la de una sanación, es la de una transformación completa. Ya no se trataba de una mujer que había vencido la enfermedad, sino de alguien que había trascendido su vieja identidad. Había dejado atrás a la madre agotada, la paciente sin esperanza, la profesional atrapada por el dolor. Ahora vivía desde una conciencia nueva, y su cuerpo era solo la evidencia externa de esa metamorfosis. No solo cambió su cuerpo, cambió su conciencia. Así resume el doctor. Joe Dispenza la experiencia de quienes, como Ana, han reconfigurado su vida desde el interior. Ya no reaccionaba desde el pasado. Su energía era coherente. Su atención estaba alineada con una visión elevada de sí misma. Y esa visión se sostenía con pensamientos claros, emociones elevadas y decisiones conscientes. Después de confirmar su recuperación completa, Ana supo que no podía volver a la vida anterior. No porque no quisiera, sino porque simplemente ya no era la misma. Ya no era la misma persona, y por eso su cuerpo tampoco lo era. Su nueva misión surgió de forma natural: compartir lo que había aprendido. Empezó escribiendo pequeños artículos, luego impartió charlas y talleres, primero en círculos pequeños, luego en espacios más amplios. Personas de todas partes se acercaban a escuchar su historia no como una excepción milagrosa, sino como un mapa posible para la transformación humana. Ana no hablaba desde la teoría, lo hacía desde la experiencia vivida, desde el cuerpo que había manifestado una nueva frecuencia, desde la mente que aprendió a generar realidad, desde el alma que ya no estaba dormida. No hay poder más grande que una persona que ha sanado y ahora enseña a otros a hacer lo mismo. Joe Dispenza lo señala con claridad. Cuando una persona deja de ser víctima y se convierte en creadora, cambia la forma en que su cuerpo responde, pero también cambia el impacto que tiene en el entorno. Las personas como Ana se convierten en catalizadores de conciencia, irradian coherencia, inspiran por presencia y recuerdan a otros que el cambio es posible. Hoy, Ana vive con salud plena, se despierta cada día con gratitud, no por haber escapado de la muerte, sino por haber comprendido el valor de la vida. Su rutina sigue incluyendo meditación, visualización y momentos de conexión profunda. No porque esté enferma, sino porque eligió vivir de forma consciente. Ya no espera que el exterior cambie para sentirse bien. Es desde su interior donde genera bienestar. Su pasado ya no define su historia. Su presente la honra
y su futuro lo construye cada día, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción. Su vida es el testimonio vivo de una verdad profunda. Cuando la mente se alinea con el corazón y el alma asume el mando, no hay límite para lo que el cuerpo puede expresar. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.